el tema. Mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Física General 1 de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a ver el tema de cantidad de movimiento angular. La teoría de este tema se encuentra en el libro Serre-Jewett, los capítulos 11.2 a 11.4. Los contenidos de esta semana son bastante poquitos. Tenemos el primer tema, un sistema no aislado y la cantidad de movimiento angular de este sistema, la cantidad de movimiento angular de un objeto rígido rotatorio, y finalmente el sistema aislado, la cantidad de movimiento angular de un sistema aislado. Vamos a empezar con un sistema no aislado. En este caso, recordamos del tema de movimiento lineal, recordamos la teoría de este tema, donde tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas externas sobre un objeto va a ser igual a la masa por la aceleración de dicho objeto. Si utilizamos la definición de aceleración, esto va a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y como la masa es una cantidad constante, podemos meterla dentro de esta derivada. Por lo tanto, vamos a tener que es la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, y esto es la definición de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, al final vamos a tener que la sumatoria de todas las fuerzas externas sobre un objeto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal. Desde esta definición, y ahora vamos a utilizar la definición del momento de torsión, donde la definición de momento de torsión va a ser que la sumatoria de todos los momentos de torsión externos sobre un objeto va a ser igual al radio o a la distancia desde el eje donde ocurren estas fuerzas, el producto cruz, la sumatoria de todas las fuerzas sobre este objeto. Esto lo que nos dice, entonces, si utilizamos esta definición y la ecuación anterior, vamos a tener que la sumatoria de todos los momentos de torsión sobre un objeto va a ser igual al radio, producto cruz, la derivada con respecto del tiempo del momento de la cantidad de movimiento lineal. Es decir, la derivada con respecto al tiempo abrimos paréntesis, el radio o la distancia respecto a un eje, producto cruz, la cantidad de movimiento lineal. A partir de aquí vamos a definir la cantidad de movimiento angular como esta ecuación, donde tenemos que la cantidad de movimiento angular está dada por el radio, producto cruz, la cantidad de movimiento lineal. A partir de esto vamos a ver entonces la cantidad de movimiento angular instantánea, esto lo estamos definiendo como una L, de una partícula relativa a un eje, se define mediante el producto cruz de este vector de posición, el vector es SR, y la cantidad de movimiento lineal instantánea de este vector. Muy bien. A partir de esto vamos a utilizar esta misma definición de cantidad de movimiento angular y vamos a ver que, como está definida por el producto cruz, va a estar dada por el radio o la magnitud del vector de posición, la masa de este objeto y la magnitud del vector de velocidad. Y todo eso lo podemos multiplicar por el seno del ángulo que se forman entre estos dos vectores. Además de esto, si lo recordamos de manera análoga con la cantidad de movimiento lineal, vamos a tener que de la diapositiva pasada, el momento de torsión o la sumatoria de momentos de torsión con respecto a este objeto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular total sobre este objeto. Si derivamos ambos lados de la ecuación, lo que vamos a terminar es que la derivada o el cambio de cantidad de movimiento lineal va a ser igual a la integral con respecto al tiempo de la sumatoria de todos estos momentos de torsión. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente tema, y este es cantidad de movimiento angular de un objeto rígido rotatorio. Ahora, consideremos un objeto rígido que se puede expresar como un sistema de partículas. Entonces, para cada partícula de este objeto vamos a tener que la cantidad de movimiento angular de esta partícula, va a ser igual al vector de posición de esta partícula, producto cruz, el vector de movimiento, el vector de cantidad de movimiento lineal.
Si utilizamos solamente las magnitudes de esta ecuación, vamos a tener, o si lo escribimos con respecto a las magnitudes, mejor dicho, vamos a tener que la cantidad de movimiento angular va a ser igual a la magnitud del vector de posición, la masa de esta partícula y la magnitud del vector de velocidad, todo esto multiplicado por el seno del ángulo que se genera entre estos dos vectores de posición y de cantidad de movimiento lineal. Tomando en cuenta solo la porción de magnitud, es decir, el R, M y V, vamos a tener lo siguiente, que la cantidad de movimiento angular de esta partícula va a ser igual a la masa de esta partícula por la velocidad de la partícula por la posición de esta partícula. Si nosotros recordamos, cuando tenemos un movimiento rotatorio, nosotros podemos definir la velocidad de esta partícula en función de su posición y su velocidad angular, es decir, este omega. Y este omega va a ser exactamente la misma para cada una de estas partículas que conforman el objeto rígido. Esto significa que esto puede ser que esta cantidad de movimiento angular se puede reescribir como la masa por la posición, por la velocidad angular, por la posición otra vez. Y esto es igual a la masa de la partícula por la posición de esta partícula al cuadrado por la velocidad angular. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer la cantidad de movimiento angular de todo este sistema, esto va a quedar dado por la suma de todas las cantidades de movimiento de cada una de las partículas. Es decir, la cantidad de movimiento lineal del sistema va a ser la sumatoria de la cantidad de movimiento angular de cada una de estas partículas. O sea que tenemos la sumatoria de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula al cuadrado por omega. Y si recuerdan, la sumatoria de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula al cuadrado es la misma definición que el momento de inercia. Es decir, nosotros podemos definir la cantidad de movimiento angular como el momento de inercia de este objeto rotatorio multiplicado por la velocidad angular del mismo objeto. Vamos a realizar un pequeño paréntesis para ver las similitudes entre el movimiento lineal y el movimiento angular. No queremos decir que estas ecuaciones son iguales entre sí, sino que hay una relación bastante fuerte en que son análogas para representar distintos tipos de movimiento, pero de una forma similar. En primer lugar, tenemos la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas sobre un objeto va a ser igual a la masa de ese objeto por la aceleración de dicho objeto. Esto es análogo a la sumatoria de todos los torques o todos los momentos de torsión sobre un objeto, que va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular de dicho objeto. De igual manera, nosotros sabemos de la definición que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Y esto va a ser análogo a la sumatoria de todos los momentos de torsión, que es igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo. De las definiciones de cantidad de movimiento lineal vamos a tener que esto es la masa del objeto por la velocidad del objeto, y la definición de cantidad de movimiento angular es el momento de inercia de este objeto por la omega o por la velocidad angular de este objeto. Y finalmente, la última ecuación que tenemos aquí es para un sistema aislado, donde tenemos que cuando tenemos un sistema aislado, la sumatoria de todas las fuerzas externas va a ser igual a la derivada con respecto del tiempo de la cantidad de movimiento lineal, y esto va a ser igual a 0. Y su análogo dentro de la cantidad de movimiento, dentro del movimiento angular, va a ser que la sumatoria de todos los momentos de torsión va a ser igual a la derivada de movimiento angular con respecto al tiempo, y esto también va a ser igual a 0. Utilizando esta ecuación, vamos a partir al último tema del día de hoy, que es el sistema aislado, la cantidad de movimiento angular de un sistema aislado. Partiendo de esta ecuación, tenemos que la sumatoria de todos los torques o todos los momentos de torsión van a ser igual a la derivada con respecto del tiempo de la cantidad de movimiento angular, y esto va a ser igual a 0. Si la derivada de la cantidad de movimiento angular es igual a 0,
quiere decir que el cambio que hubo entre la cantidad de movimiento angular, o sea, la cantidad de movimiento al final menos la cantidad de movimiento del inicio, va a ser igual a 0. Esto quiere decir que la cantidad de movimiento angular al final va a ser igual a la cantidad de movimiento angular al inicio de este movimiento. O sea, no hubo cambio en cantidad de movimiento. Utilizando la definición que es momento de inercia multiplicado por omega, vamos a tener que si LF es igual a LI, esto quiere decir que el momento de inercia al final del movimiento y la velocidad angular al final del movimiento va a ser igual al momento de inercia al inicio del movimiento por la velocidad angular al inicio del movimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en un sistema aislado, la cantidad de movimiento angular de este sistema va a ser constante, tanto en magnitud como en dirección, ya que el momento de torsión externo es igual a 0. Con esto terminamos los temas de la semana de hoy. Vamos a realizar práctica a lo largo de la semana, ya que este es el último tema antes del segundo parcial del curso. Muchas gracias.